Llegado a Aspen. Chavos, miren eso. Montaña rusa. Llegado al Rocky Mountain National Park. Y este es el infame hotel del terror. Muy buenos días, otro día más en Colorado. Aquí me dirijo hacia Aspen y mostrando estos paisajes en camino a Aspen. Una belleza natural. En este recorrido me dirijo primero hacia Aspen, donde vamos a recorrer por sus calles y conocer un poco el ambiente del pueblo. Después seguimos rumbo a las montañas rocosas, recorriendo la espectacular Interestatal I-70, con paisajes que de verdad impresionan. Y para cerrar el día llegamos a uno de los lugares más famosos de Colorado, el Hotel Stanley, conocido por ser el escenario de la película The Shining. Este es el aeropuerto de Aspen. La zona de esquiar Aspen. Llegado a Aspen. Ando pensando ir a Las Rocosas, Parque Nacional de Las Rocosas. Hay una carretera y está cerrada. Ahorita voy a tener que agarrar un camino más largo. Tener que manejar más para llegar hasta Las Rocosas. Aquí están las góndolas. Empiezo a recorrer sus calles, manejando entre montañas y casas que le dan un ambiente muy especial al lugar. Ahora aparecen las góndolas que llevan a las pistas de esquí, una de las postales más conocidas de Aspen. Estoy dando una vuelta por Aspen, viendo aquí el pueblito, ¿qué tal? Aquí hay un lado para esquiar. Llegamos al downtown, el corazón del pueblo, donde se siente todo el movimiento. También se ven varios hoteles y hospedajes que rodean la zona. Aquí dando una vuelta por las calles de Aspen, viendo sus paisajes. Explorando el área, vamos a ver qué se ve. Déjame en los comentarios si sabes qué tipo de ave se cruzó en el camino. The Aspen. Este es el centro de Aspen, mostrando el downtown de Aspen. Bueno, tengo que arrancar para Rocky Mountain National Park. Los árboles todos cubiertos de nieve, mejor dicho, los pinos. Intento acercarme a las Maroon Bells para ver cómo está el acceso.
Avanzo un poco más, pero la carretera termina bloqueada por la temporada y no es posible seguir manejando. Pensé en continuar caminando, pero el trayecto es bastante largo, así que decido dejarlo para otra ocasión y seguir el recorrido rumbo a las montañas rocosas. La montaña en Colorado es una cosa que llama el estado Colorado. Me imagino, pero hay que investigar. Otras vistas bacanas de Colorado. El celular se ve como muy lejos. La montaña Colorado. No me canso de ver los paisajes que hay en Colorado. Siempre hay unas vistas increíbles, muy bacanas. Haciendo que allá arriba hay una montaña rusa. Miren eso. Montaña rusa ahí arriba en esa montaña. Carretera que están muy bacanas como de videojuegos. Una belleza manejar por estas vías. Los paisajes. Carretera bien bacana como videojuego. ¿Qué tal estas pistas? Una belleza de pistas acá. Una belleza manejar en estos lugares. Estoy encantado manejando por estos lados. A partir de aquí, el recorrido entra de lleno en la Interestatal I-70, una de las carreteras más impresionantes para manejar en Colorado. En el camino se atraviesan varios túneles, que le dan aún más carácter a este tramo y hacen que el recorrido se sienta muy distinto a lo anterior. Otro carril sale del túnel, otro al lado de la montaña. Ahora vengo a caer en cuenta que este es el famosísimo río Colorado. Saberlo, vine a andar al lado del río Colorado. Aquí cambian mucho los paisajes. Muy bacano. A medida que avanzo por la I-70 el paisaje sigue cambiando. Empiezan a aparecer montañas con tonos rojizos mezcladas con zonas verdes, creando un contraste muy llamativo a lo largo del recorrido. Y a lo lejos, por primera vez en el recorrido, se alcanza a ver una montaña completamente cubierta de nieve, marcando un cambio claro en el paisaje. Vistas escénicas. Voy avanzando por la 70, Interestatal 70. Aunque seguimos en carretera, el entorno empieza a sentirse distinto. Las montañas se vuelven más altas, el aire se siente más frío y poco a poco la nieve empieza a ganar presencia en el paisaje. Aquí me hace una parada
vez a los picos nevados. La nieve ya no es solo un detalle en el paisaje, empieza a cubrirlo todo, y la sensación de estar entrando a otro mundo se hace cada vez más real. Otro cambio de panorama. Camino a las rocosas. A partir de aquí, el paisaje cambia de forma más evidente. Los pinos comienzan a aparecer cubiertos de nieve, y el entorno se siente ya completamente invernal. Sigo andando por la Interestatal 70 y trae un paisaje diferente. Andaba comiendo un chicharrón y eso me tiene tosiendo. Estaba trancado eso. Y poco a poco el panorama se abre, mostrando un escenario donde la nieve empieza a dominar el paisaje. Estos paisajes en Colorado están increíbles. Está muy chévere andar por estos lados. Estoy manejando por la Interestatal 70, camino hacia el este. Belleza de paisajes. Se siente majestuoso con estas vistas. Estar por aquí es una belleza. Parche andar por estos lados. Tierras frías. En este punto del recorrido, las montañas ya parecen completamente cubiertas de nieve y se sienten muchísimo más cerca. Prácticamente vas manejando al lado de ellas y el paisaje se vuelve imponente. Mostrando que esta carretera es muy bacana. Me gusta cada pedazo que paso de esta carretera. Siempre hay algo que mostrar. Es un lago, anda congelado. Está cubierto de puro hielo. Vistas increíbles. Una belleza andar por aquí. Hay momentos del viaje donde no hace falta decir mucho, solo manejar y disfrutar lo que hay alrededor. Este es de esos trayectos que se disfruta más con calma, sin apuros. Las carreteras son muy bacanas. Qué vista tan chévere. Cada vez que uno avanza nada más interesante pone la ruta. Vamos a entrar por este túnel, pasar a la montaña. Este túnel es bastante largo. Con el brillo de la nieve yo que como que estoy viendo todo esto oscuro. La impresión que está bien oscuro. Parece que ya casi sale este túnel. Aquí está la salida. Al otro lado de la montaña.
descenso de esta montaña. Ya ando entrando a las rocosas. Un pueblo escondido en la rocosa. Yo creo que hace parte de las rocosas hacia Rocky Mountain National Park. Mira eso, madre. Después de este tramo, el camino sigue adentrándose en las montañas rocosas. Poco a poco el recorrido nos va llevando más hacia el corazón de las rocosas. Se nubló esto. Otro paisaje. Este es el lago Lily en Rocky Mountain National Park. Las rocosas ando. Tener aquí cuidado que el piso está con hielo. Mucho frío aquí. Ya estoy andando en lo que es Parque Nacional de las Rocosas, o Rocky Mountain National Park. Las montañas empiezan a acompañar el camino casi sin darte cuenta, y cada curva cambia un poco la vista. Aunque el paisaje parece similar, cada tramo tiene algo distinto que llama la atención. Las rocosas, las rocas. Bienvenidos a las rocosas. Las rocosas hermosas. Acá están los frenos. He llegado al Rocky Mountain National Park desde el año 1915. Bueno, voy porque ya está cayendo la tarde y necesito antes que anochezca. Ya empezando a ver la vida salvaje en las rocosas. La increíble vista de las rocosas. Árboles parecen a los redwoods pero chiquitos. ¿Serán los hijos de los redwoods? Aquí están las rocosas. Estos son los secoitos. No de los secoya.
montañas rocosas yo ando, disfrutando de estas vistas de acá. Yo encamino a un lago que se llama Bear Lake, o sea, el lago del oso, que porque es sabroso. Aquí voy, no sé qué tal, pero es uno de los sitios más visitados. Y ahorita hay un letrero que dice parqueadero lleno. Vamos a ver si se logra parquear. Y aquí ya llevo gente adelante. Wow, hay varios carros aquí que de seguro van para allá mismo. Por lo que veo es un parque muy visitado, sí se ve bastante movimiento acá. Ahí aquí está lleno el parquero, pero este es Glacier Gorge. Pero yo me dirijo ahora hacia otro lado. Ya me faltan 3 minutos en llegar. Mientras tanto voy haciendo estas tomas en el camino. Ya falta 1 minuto y cada vez que me acerco más las vistas son más espectaculares. Por lo menos aquí no disfruto las vistas. Ya creo que aquí así que está la señal de Bear Lake. He llegado. Después de tanto andar, he llegado. Vamos a ver qué tal se ve el lugar. ¿Será que gustará? Y el espacio del parque es más grande, ahí está, hay bastantes carros, pero lo bueno es que ahí sí hay bastante espacio, o sea que sí hay donde parquear. Aquí empieza el recorrido hacia Bear Lake. Voy a caminar sobre la nieve. Como resbaladizo aquí, como hielo y nieve. ¿Por dónde agarro? Aquí están los trolls. Está bonito el lugar. Wow, llegó a Bear Lake y el lago está congelado. Uy, no patina aquí. Sí. Aquí hay que tener cuidado que no puede caer. Estoy caminando sobre el lago. Esto mis pies en el lago. Han hecho aquí muñequitos de nieve. Acá se alcanza a ver como el agua, algo de agua. Aquí alcanza a ver algo de agua. Wait, yeah, because isn't there like a Chinese part of that song? First class, and she's like, I don't really read. Encuentro en Bear Lake. Vine manejando desde Aspen. A manejar como de más de 4 horas. Bueno, un parque bastante grande y tengo que ver qué otros lados alcanzo a conocer. Disfruten la vista. Bueno, aquí voy a hacer el primer ángel de nieve que nunca lo he hecho. Voy a aprovechar para hacer lo que está aquí. La nieve sin pisar. A ver cómo es. Me frío. Ay, quedó. Ahí quedó. Quedó el ángel de nieve que dice.
Este tramo de carretera es perfecto para manejar sin prisa, disfrutando del paisaje y dejando que el camino marque el ritmo del viaje. Son muchos kilómetros por delante, pero en un lugar como este, el recorrido también hace parte de la experiencia. Está empezando a caer nieve. Una vista de lo que es el Parque Nacional. Voy a seguir avanzando un rato y ya casi me tengo que ir. Voy a avanzar otro rato. Curioso, ustedes saben que por acá se grabó la película de Shining. Por aquí está cerca el hotel donde se grabó esa película de terror de Dead. Esa película fue filmada hace años, en los años 1980 me parece, 80 y algo. Vamos a ver si alcanza a ir a ese hotel a darle una miradita, tomarle unas fotiñas y a grabar. Otra vez se vino la nieve. Vamos a caer nieve. Ya empezó a caer nieve. Yo aquí, como arriba de la montaña, se ve una vista bien chévere. Pero tengo que acomodar para buscar una mejor vista. Aquí ya se empieza a ver mejor. Veamos. Está la vista, que hay que tener cuidado porque este piso está con hielo. Hasta me pegué una caída. Que una vista increíble. Estoy patinando. Ahí está, increíble desde las alturas con una nevada. Ok, va a avanzar un poco más, pero la carretera está cerrada. Se toca devolverse. Esta carretera la cierran durante el invierno, como hasta final de mayo, por lo que forma hielo y se congela, hay mucha nieve acumulada. Entonces, aquí es como bueno venir para el verano. Y se dice que aquí es como la carretera pavimentada más alta de Estados Unidos. Entonces yo creo que esta es la carretera con más altura en el país. En este punto del recorrido ya dejamos atrás el movimiento de los pueblos y el paisaje empieza a tomar protagonismo. La carretera se abre paso entre las montañas y manejar por aquí se siente bastante tranquilo, casi como una pausa antes de seguir avanzando. Aquí ando llegando al histórico Stanley Hotel. Ya le ponen History District. Ya fue donde se grabó la película de Shining. Llego a uno de los lugares más icónicos de Colorado, el Hotel Stanley. Este hotel fue inaugurado a principios del siglo XX y desde entonces se ha convertido en una verdadera referencia de la zona. Ese es el famoso hotel de la película de terror. Y yo voy a dar una vuelta por aquí. Aquí me metí por el lado que no es. Acá la vuelta. O sea que entramos al hotel, se podrá, vamos a dar una vuelta, a ver, echar un vistazo. Esta es parte del hotel. Aquí dando la vuelta para llegar hasta el lobby. A ver si dejan la entrada porque no sé. ¿Qué dice? Trailer de Stanley Hotel. Esto tiene seguridad, no sé si se puede entrar. Voy a echar un vistazo. Oh, está abierto. ¿Qué va a ver? Sí, está abierto. A pesar de ser un hotel del terror,
a ver cómo está el tiempo de regreso, que tengo que volverme, pero vamos a dar la vueltica por acá primero. Aquí ando caminando por donde se grabó la película The Shining, el famoso hotel, o el infame hotel, la película. Voy a entrar al hotel. Aquí hay un tour, pero como que está cerrado. Vamos a averiguar sobre los tours. Este hotel se ve viejo. Vamos a caminar hacia el lobby. Creo que es por acá, no sé. Estoy caminando, me metí así. A ver qué hay por acá. El lugar es especialmente conocido por haber inspirado a Stephen King para escribir The Shining, después de hospedarse aquí. Aunque la película no se grabó en este hotel, la historia nació entre estos pasillos. Mientras recorro el lugar, es fácil notar su arquitectura clásica y el ambiente tranquilo que se siente en cada espacio. Este es un tour rápido por el Hotel del Terror. Una de las habitaciones más conocidas es la número 217, donde Stephen King se hospedó y que muchos consideran el origen de la historia. Años después, aquí se grabó la miniserie de The Shining, lo que terminó de convertir al hotel en un sitio de culto para los fanáticos. Con el tiempo, el hotel también se ganó fama por supuestos eventos paranormales, y hoy en día es considerado uno de los hoteles más embrujados de Estados Unidos. Más allá de las historias, la ubicación es impresionante, rodeada de montañas y vistas que hacen que el lugar se sienta aún más especial. Aquí hay un bar. Sea por su historia, su arquitectura o su ambiente, el Hotel Stanley es uno de esos lugares que vale la pena conocer al menos una vez. Y este es el infame Hotel del Terror. Esta es la entrada principal del Hotel de Shining. Aquí me metí al laberinto. Este es el laberinto de el hotel de la salida. Vamos a dar una vueltecita para mostrar. Encuentro aquí dando en el laberinto. A ver, ¿eso por dónde lo lleva uno? No sé. Aquí hay el hotel. Esta parte también es conocida por aparecer en la película Tontos y más tontos. De aquí atrapó en el laberinto. Ahorita por dónde salgo. Este es el laberinto de The Shining. Bueno, aquí estoy encontrando la salida. Encontré la salida, yes. Ya salí del laberinto. Todo esto es parte del tour. Mucha gente viene aquí para... ¿Será por lo de la película? No está. Quería preguntar información del tour, pero no hay nadie. Creo que allí están dándole una plática sobre el tour. Aquí está el letrero de la película que se grabó aquí, The Shining. Película muy vieja. Bueno, me debo marchar.
Estoy aquí. ¿Qué onda? Pregunto. ¿Qué información para hacer los tours? Yo ando aquí recorriendo las instalaciones del hotel. No puedo hacer el tour porque tengo que... Estoy apurado porque tengo que ir al aeropuerto. Y... si no me cae la tarde. O me agarro la tarde. Este carro no sé si salió en la película. No sé si lo recuerdan. I have no idea. Este es The Lodge. Me despido ya cuando me estoy yendo prendieron la luz y se ve como más chévere el hotel así iluminado. Pero me tengo que ir. Eso es todo por ahora. Nos vemos. Está agarrando la noche. Ando por las montañas en la oscuridad. Camino hacia Denver. Últimas vistas. Yo en el tren de Denver que me lleva hacia la puerta. Como la curva. Cuando yo llegué esto estaba lleno, pero lleno. No había como entrar, ahorita está vacío.